volvió a darle otra forma, como a él le parecía. Y le dijo el Señor: así son ustedes en mis manos, dice. Él nos está moldeando, hermanos, y el proceso no es fácil, porque nosotros quisiéramos que conocer del Señor y que las cosas fueran bonitas, pero no, son procesos difíciles. Mire, yo conocí al Señor allá en Estados Unidos, como les decía, y muchas veces nosotros tenemos habilidades que ni siquiera conocemos. Allá en Estados Unidos, mi segundo trabajo que tuve, solamente tuve 2 trabajos. El primero, una persona que estaba acostumbrado a trabajar en una oficina, después trabajar en carpintería las 8 horas en el sol. Les aseguro que llegaba reventado a la casa después de estar en una zona costera todo el día en el sol. Me miraba en el espejo y ni me reconocía, hermanos, de quemado que estaba. Y le pedí al Señor, estuve 3 meses, le pedí al Señor que me diera otro trabajo, y me dio un trabajo. Y mire, el trabajo que me dio el Señor fue en una fábrica de mármol y granito, haciendo piezas. Entonces, mire la relación que tiene con el farero, con lo que yo trabajaba. Y mire qué precioso como es el Señor, porque yo llegué a trabajar ahí, empecé a trabajar y me encantaba ese trabajo, hermanos. Se lo aseguro que si tuviera la oportunidad de trabajar acá, yo trabajaría en eso, porque me di cuenta de que Dios me había dado la habilidad para hacer ese trabajo. Usted, para hacer una pieza de granito, usted primero lo pone en una mesa, lo corta, tiene un molde, luego empieza a darle la forma, luego empieza a pulirlo. Mire, así como el Señor está trabajando en la vida de nosotros, puliéndonos, hermanos. Y hasta para levantar una pieza, hermanos, de esa, no es que usted la va a levantar así, eso requiere una habilidad. Recuerdo en una ocasión que se iba a levantar una pieza, grande la pieza, y vino el jefe y estábamos las personas que la íbamos a levantar, y él llegó y de apresurado agarró la pieza y la quebró, hermano. Era una pieza grandísima. Cuando el dueño de la empresa mira la pieza quebrada, increíble, ¿verdad? Se revolvió aquel hombre, dijo un montón de malas palabras, y la persona que lo quebró le echó la culpa a otro compañero que con él trabajábamos. Estábamos trabajando ese día, como le digo, disfrutaba mi trabajo yo en ese lugar, porque para mí trabajar horas extras, cuando usted trabaja en algo que a usted le gusta, para usted las horas extras no es, ¿cómo se llama?, un sacrificio, es un deleite, porque usted está trabajando en algo que a usted le gusta. Ese día nos íbamos a quedar trabajando y llegó el gringo, ¿verdad? Y yo medio me defendía con el inglés, hermano, pero aquel compañero no sabía nada del inglés. Y estábamos trabajando y llega el gringo y él riéndose con el gringo, ¿verdad? Y diciéndole cosas, que por qué quebró la pieza, que él se reía. Y el gringo diciéndome, bueno, me dice, y todavía quebró la pieza y se está riendo, me dice. Y le digo, dice el gringo que usted quebró la pieza. Le digo que por qué se ríe, y nomás cambió de semblante aquel compañero, ¿verdad? Y ya puso otro rostro. Y le digo, aquí no hay otra. Le digo que su primo fue el que le dijo que usted la quebró, él no asumió la responsabilidad. Entonces, hermanos, nosotros estamos en las manos de Dios, no somos un producto acabado. Y el tema de este día es, como les decía, la paciencia. Vamos a ver qué es la paciencia. Un comentario simple dice que la paciencia es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Es la capacidad, dice, de padecer o soportar algo sin alterarse. También tenemos en la Biblia dos significados de lo que es la paciencia. Tenemos la primera, que es macrotumia, y esa viene de Hebreos 6:12. Y macrotumia, dice la palabra paciencia, dice de macros, significa largo, y tumia, que significa genio. Disposición, dice, la palabra indica suavidad, indulgencia, fortaleza, firmeza. Paciencia en el sufrimiento. En macrotumia se incluye también la capacidad de sufrir la persecución y el maltrato. Describe, dice, a una persona que puede ejercer la venganza, pero que en lugar de hacerlo se contiene. Y esta cualidad dice que es un fruto del Espíritu Santo.
O sea, no es una obra de la casualidad, sino que es un fruto del Espíritu Santo, que está en Gálatas 5:22. Y para alcanzar, hermanos, ese fruto del Espíritu Santo, tenemos que estar metidos en la presencia del Señor. Los que estamos acá somos creyentes y recordemos que estamos en un proceso. Pero para que logremos obtener ese fruto del Espíritu Santo, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. El otro significado, hermanos, de paciencia se encuentra en Hebreos 10:36. Y viene del griego upomone. Y esta creo que es como que un poquito más acertada. Upomone dice, es constancia, perseverancia, sobrellevar, firmeza, dice, mantenerse, sufrimiento con paciencia. La palabra describe upo, debajo, y mone, permanece. Describe la capacidad de continuar en pie bajo circunstancias difíciles, no asumiendo una complacencia pasiva, sino con la entereza de quien resiste activamente ante los inconvenientes y el fracaso. ¿Y qué sucede, hermanos? Muchas veces, la vez pasada estábamos platicando con unos hermanos y uno de los hermanos dijo, hermano, muchas veces uno cree de que las pruebas de uno, bueno, para uno las pruebas de uno son más difíciles que las de los otros porque las vivimos nosotros. El hermano decía, es que yo necesito orar más que ustedes. Hermanos, todos tenemos unas luchas difíciles, todos tenemos pruebas difíciles, porque como les decía, nosotros no somos un producto terminado. El Señor nos está moldeando, no como nosotros queremos ser, sino como Él quiere que nosotros seamos. Entonces, cuando estamos en ese proceso en el horno de fuego, hermanos, cuando nos ponen a temperaturas más fuertes, la prueba es más complicada. Pero el Señor es fiel. El Señor dice en su palabra que no nos va a pasar por algo que no podamos soportar. No vamos a ser probados más allá de nuestras fuerzas. Entonces, si usted está pasando por una prueba difícil en estos momentos, Dios conoce su capacidad, hermanos. Dios no es un tirano, Dios es un Dios sabio, es el Dios de amor. Y cuando Dios nos pasa por las pruebas es porque Él quiere sacar lo mejor de nosotros. Dice el Señor en su palabra que si entre sacares lo precioso de lo vil, dice, serás como mi boca. A medida de las pruebas, hermano, cuando estamos ahí, que el Señor nos está exprimiendo, sacando aquello bueno que hay entre nosotros, que muchas veces ni siquiera nosotros sabemos lo que tenemos, pero Dios sí sabe lo que hay en nosotros. Dios conoce la capacidad que cada uno de los que estamos acá tenemos. Pero se necesita, hermanos, pasar por diversas pruebas para que podamos estar, como se llama, ser la persona que nosotros queremos, que Dios quiere que nosotros seamos. Y miren, la paciencia, hermanos, es uno de los atributos de Dios. Miremos lo que dice el Salmo 86:15. Dice Salmo 86:15, dice, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, dice, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Lento para la ira. ¿Qué quiere decir lento para la ira? Que el Señor es paciente, hermanos. Tiene paciencia el Señor para con nosotros. Este versículo, hermanos, está en Salmo 103:8 y en Salmo 145:8. Así como está así le aparece en los otros versículos. Tal vez algunas palabras están antes que las otras, pero el mismo mensaje. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Hermanos, nosotros dice que hemos sido hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y Dios espera que nosotros seamos como Él, que seamos misericordiosos, que seamos pacientes. Pero la paciencia, hermanos, no se obtiene de un día para otro. Yo he conocido personas muchas veces que no son creyentes y tienen mucha paciencia, pero es tal vez la personalidad de ellos, ¿verdad? Pero yo lucho mucho con mi temperamento, pero sé de que el que comenzó la obra en mí la va a terminar, hermanos. Yo estoy parado acá, no soy un producto terminado, soy igual que ustedes, hermanos, un producto en proceso. Y
Y siempre que quiero poner la vista en alguien, la pongo en mí mismo, porque el que yo vea a alguno de ustedes no me va a ayudar a crecer. Yo puedo ver a alguien tal vez que tenga sea un buen testimonio. Sí, es un ejemplo para mí. Alguien que tiene un buen testimonio, digamos el pastor, es un ejemplo de perseverancia, de esfuerzo. Lo veo que viene de viaje y él viene aquí. Para mí es un ejemplo muy grande él. Pero en relación a los defectos, trato de no estar viendo los defectos de los demás hermanos, porque yo estoy lleno de muchos defectos. Entonces, ¿cómo como dice la palabra, cómo puedo ver la paja en el ojo de alguien si en mi ojo tengo una gran viga? Entonces, ¿cómo obtenemos la paciencia, hermanos? Aquí viene lo bueno. ¿Cómo obtenemos la paciencia? Y nos vamos a ir a la carta de Santiago 1 del 2 al 4. Mira, aquí le dice que la paciencia, hermanos, se obtiene solamente de una forma. Había una anécdota que dice de que un joven fue a donde un anciano sabio de un pueblo a pedirle un consejo, porque él quería ser paciente. Entonces le dijo al anciano: ven, párase, vamos a orar. Le dice: Señor, envíale pruebas a este hombre en la mañana y envíale pruebas en la tarde, le dice. No, le dice: ok, usted quiere paciencia, esa es la forma en la que la va a obtener, le dice. A través de las pruebas, hermanos, es que obtenemos la paciencia. Si usted no pasa por pruebas o tiene una vida como demasiado light, preocúpese y examine su vida, hermano, porque cuando usted anda buscando agradar al Señor, le digo que va a ser bien aporreado. Entonces le dice Santiago 1 del 2 al 4, le dice: hermanos míos, tened por sumo gozo. Oiga, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y el versículo 5 dice: y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproches. Pero miren lo que nos dice, hermanos. Hermanos míos, dice: tened por sumo gozo. O sea que cuando nos hallemos en prueba, tenemos que tener gozo. Yo lo traje en otra versión, que es la palabra de Dios para todos. Estos mismos versículos del 1 al 4 dice, en el versículo 2 dice: hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar dificultades. El versículo 3 dice: ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe, y eso los hará más pacientes. Y eso los hará más pacientes, dice. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta. ¿Cuál es el objetivo de la paciencia? La paciencia debe alcanzar la meta, dice, de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. Ese es el objetivo de la paciencia, hermanos. Miren, me gustó mucho cómo dice en esta versión. Dice: la paciencia debe alcanzar la meta, dice, de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. Hermanos, las pruebas que tiene un creyente nuevo jamás van a ser que las pruebas de una persona que ya tiene años de andar en los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque el grado de fe que él tiene es diferente. Pero las pruebas van de acorde a la fe que usted tiene. Pero ¿cuál es el objetivo? De alcanzar la meta, de hacernos completamente maduros, dice, y mantenernos sin defecto. Nos vamos ahora, hermanos, al libro de Romanos 5, del 1 al 6. Y dice Romanos 5, del 1 al 6, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice. Fuimos justificados por la fe, hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, dice. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones,
sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, hermanos. Estamos en la prueba, hermanos. Tenemos un hijo que no conoce de Dios. Tenemos un hijo que se ha alejado de Dios. Nuestro cónyuge se ha alejado del Señor. Ahí estemos clamándole, hermanos, porque Dios es el que hace la obra en los familiares. Nosotros tenemos luchas internas muchas veces. Ayer fue de mucha bendición la reunión de matrimonios y hablaban del yugo, ¿verdad? Que el yugo, tanto el hombre como la mujer, la dificultad cuando uno de los dos no anda en lo mismo, cuando uno quiere buscar de Dios y el otro no. Pero usted no desmaye. Usted lo único que tiene que hacer es poner a su cónyuge en las manos del Señor, porque usted, hermano, cuando insiste con una persona en algo, más bien lo que hace es que le coge como un recelo a aquella persona. Se hace a un lado y en vez de acercarlo, más bien no. El que hace la obra es el Espíritu Santo. Él es el que convence de pecado, hermanos. La obra de nosotros como pareja es arrodillarnos y ponerlo a Él en las manos del Señor. Y dice que la oración eficaz del justo tiene poder, hermanos. Cuando usted dobla rodillas, el Señor va a hacer la obra en su pareja. Como le decía también, es fruto del Espíritu Santo, hermanos, la paciencia. Y eso solamente se logra en la búsqueda continua de nuestro Señor. Búsqueda continua de estar meditando en su palabra. Que usted, siente que espiritualmente no está bien, ayuna, hermano. El ayuno lo va a levantar. Va a quebrantar áreas en su vida que están afectando, lo que en ese momento no lo dejan buscar del Señor. Y muchas veces usted tiene que estar consciente que el enemigo está pendiente para que usted, hermano, caiga en desánimo. Pero por eso tenemos que ser constantes. Y mire, con la paciencia hay muchas, palabras que tienen que ver. Es más, ahorita que les digo esto, hay una palabra que me salté cuando estaba leyendo lo de la paciencia. Hay una palabra que se llama esperar en el Señor, hermanos. Y vamos a ver esa palabra. Esperaré. Esta viene, dice, mas yo, dice Miqueas 7:7, hermanos. Porque para que usted cuando está en la prueba tiene que esperar muchas veces la respuesta de parte del Señor, hermanos. La respuesta no es cuando usted quiera, porque lastimosamente en estos tiempos, hermanos, estamos acostumbrados. Vivimos en el tiempo del microondas, que usted la comida solo la mete al horno y la calienta. De las sopas instantáneas, que solo le echa agua y pum, ya tiene su almuerzo, su cena, lo que usted quiera. Entonces nosotros pensamos que nuestro Señor, por nuestras pataletas o nuestros brincos que demos, cuando estamos en medio de una prueba, en medio de un proceso, vamos a acelerar. No, hermanos, Dios tiene un tiempo para todo. Y por más que usted patalee, se mueva, se queje, no va a sacar al Señor de la voluntad o del tiempo por el cual Él ha decidido que usted pase por ese proceso. Dios sabe cuánto tiempo necesitamos nosotros para que el Señor saque lo mejor de nosotros, o para que aquella área que por la cual estamos batallando podamos vencerla. Y es más, una vez que usted vence esa área, después viene otra. Porque tenemos muchas áreas en nuestras vidas, hermanos, que tenemos que entregarle al Señor. Y lo importante es estarle pidiendo al Señor constantemente, estar trabajando nosotros en eso, ser conscientes de que estamos en un proceso. Y en Miqueas 7:7 dice: mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Mas yo a Jehová miraré, hermanos. Cuando estemos en medio de la prueba, pongamos la mirada en el Señor, porque muchas veces nosotros hay cosas que Dios nos da que son para nosotros, hermanos. Viene usted, tuvo un sueño y usted lo quiere compartir, y a veces ese sueño no es para que usted lo comparta, es que Dios se lo ha dado a usted para implantar fe en su vida, para que usted vea qué es lo que Dios va a hacer en su vida. Pero eso, la verdad que es para usted, no es para los demás.
Miren, ¿qué le sucedía a José? José, hermanos, tenía sueños en los cuales el Señor le mostraba lo que iba a hacer, y él se lo comentaba a sus hermanos. Y dice que sus hermanos lo aborrecían, y les contó 2 sueños, y el segundo sueño dice que lo aborrecieron más todavía. ¿Por qué? Dios le estaba mostrando a José qué es lo que iba a hacer con él. Pero José, como era un joven, él le comentaba a sus hermanos, y él era una persona que era sin malicia y todo, pero debemos tener cuidado con eso. Ahora vamos a ver qué es lo que significa la palabra esperaré, hermanos. Viene del griego yachal, que es aguardar, tardarse, confiar, expectativa, dice, ser paciente, anticipar. Yachal, dice, aparece 38 veces en el Antiguo Testamento, y la primera vez se menciona en Génesis 8, en el relato de la espera de Noé, cuando soltó el ave Noé. Dice que esperó Noé 8 días a que regresara el ave. Esa es la primera vez que se menciona. Con frecuencia Yachal se traduce como esperanza. La forma correcta de confiar y aguardar en el Señor es esperar firmemente en su misericordia, su salvación y su rescate. Mientras esperamos, no debemos tomar las cosas en nuestras propias manos. Mientras esperamos en el Señor, no debemos tomar las cosas en nuestras propias manos, porque nosotros muchas veces le queremos ayudar al Señor. Y hermanos, cuando Dios le ha prometido algo, Dios se lo va a cumplir. Yo una vez perdí un trabajo por eso. A mí el Señor me dijo: te van a ir a buscar a tu trabajo. Y ese día que me fueron a buscar, yo no fui al trabajo, perdí mi sueldo y perdí el trabajo por no esperar en el Señor, por hacer las cosas como a mí me parecían. Fue de mucha lección, hermanos, porque perdí bastante dinero esa vez. Y hermanos, ahora el personaje del cual les voy a hablar, ya se los mencioné. Por lo general, cuando se habla de paciencia, hermanos, se habla de la paciencia que tuvo Job en medio de esa prueba. Pero yo les quiero hablar este día de José. José, dice, era un joven de 17 años, hermanos, cuando fue vendido por sus hermanos a los esclavos ismaelitas. José era un joven, hermanos, era una persona inmadura. Imagínense, usted está pasando por pruebas difíciles. ¿Se imagina? José estaba en su casa. Dice la palabra de que Jacob era una persona que Dios lo había bendecido, era una persona rica, no tenía necesidad de nada, José. Y de repente la vida le cambia de un día para otro, hermanos. Sus hermanos lo agarran y lo venden a los ismaelitas, y vienen los ismaelitas y lo llevan a Egipto y lo venden a Potifar, que es el jefe de la guardia de Faraón. En un momento su vida cambió radicalmente de ser el hijo favorito del padre, porque él era el hijo favorito. Dice que era el hijo favorito porque lo había tenido en su vejez y porque era de la esposa que él amaba. Su papá había tenido 4 mujeres. Y me sorprende mucho, hermanos, que qué difícil para él. Él se fue para otro país con diferentes costumbres, con un diferente idioma. Y de ser un niño mimado, pasó a ser un esclavo. A un esclavo, imagínese usted, de estar libre a estar un esclavo que le estén dando órdenes, que lo golpeen, que lo maltraten. Pero dice algo. Leamos lo que dice Génesis 39 del 1 al 3. Y dice Génesis 39 del 1 al 3, dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, dice, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Si usted está pasando pruebas, hermanos, en este tiempo, Jehová está con usted. Acuérdese de eso, Jehová está con usted.
Aunque usted no vea a nadie, muchas veces el Señor permite que nosotros estemos como José. José estaba marginado, era un esclavo, y nosotros a veces buscamos la ayuda en el hombre, y la ayuda no está en el hombre, hermanos. Nuestro socorro viene de parte de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pero nosotros a veces queremos poner la ayuda en el hermano, y nos molestamos porque a veces queremos que ellos nos resuelvan. Hermanos, si usted tiene un problema, doble sus rodillas, y el que está en el trono, que lo ve todo, Él es el que le va a solucionar su problema. Dice que Jehová estaba con José. En Génesis, en medio de la prueba, hermanos, miramos que la esposa de Potifar quiso, ¿cómo se llama?, acostarse con José. Y él huyó, hermanos. Y por hacer lo correcto, él fue a parar a la cárcel, porque ella lo acusó de que José quiso abusar de él. Yo leyendo en la palabra dice de que esa acusación era digna de muerte, hermanos. Pero como el Señor estaba con él, leamos lo que dice del 20 al 23, siempre en el 39. Dice: y tomó su amo a José, dice, y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Acá en la parte de abajo dice de que por lo general cuando un esclavo cometía una falta de esas, hermanos, era digno de muerte. Y en el 21 dice: pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José, dice, el cuidado de los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y él lo hacía. Jehová lo prosperaba. De Jehová viene la bendición, hermanos. De Jehová viene todo lo que nosotros tenemos. No pongamos nuestra mirada en las cosas de esta tierra. Sirvámosle a Él, y Él se va a encargar de nuestras necesidades. Y Él se encarga de todo lo que a nosotros nos pasa. Pero me llama mucho la atención de que José ahí en la cárcel, hermanos, no estaba él amargado. Imagínense, llegó a la casa de Potifar. La esposa de Potifar lo injurió diciendo de que él había querido abusar de ella. Fue a la cárcel. Llegaron dos siervos del rey que habían cometido una falta. Llegaron ahí el copero y el panadero, y él un día dice que los miró, que su semblante había decaído, y él se acercó a ofrecerles ayuda. Mire, una persona en dificultades ofreciendo ayuda. Tenía una buena actitud en medio de la prueba al ofrecer ayuda al copero y al panadero. Miramos en el 40, siempre en Génesis, en el 40 del 14 al 15, y también como ser humano, él también tenía sus debilidades. Génesis 40 del 14 al 15 dice: después de que José, hermanos, le da la interpretación al copero, viene José y le dice, y la interpretación del sueño del copero era favorable. Le dice de que él en 3 días iba a ser restituido en su puesto, de que iba a estar de nuevo dándole la copa al rey, en su mano la copa al rey. Y viene y le dice: José, acuérdate de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusieran en la cárcel. Entonces él estaba poniendo su confianza en el hombre. ¿Qué sucedió, hermanos, cuando usted pone la confianza en el hombre? No, aquel hombre sí le dijo, pero él se fue, continuó su vida, hermanos, y pasó. Pero en el tiempo del Señor ocurrió que al faraón le vinieron sueños que lo turbaban, y ahí en ese momento, que era el tiempo de Dios, así cuando usted está pasando en pruebas, va a llegar su tiempo en el cual usted va a salir de esa prueba. Tenga paciencia, tenga paciencia. En el tiempo del Señor, dice, estaba el copero y dice: ahora me acuerdo de mis faltas, dice. Cuando fui a parar a la cárcel, un joven hebreo me reveló un sueño que tuve.
Y ahí fue, hermanos, Josué llamado de parte de Faraón, le dio la interpretación del sueño y ya sabemos todo lo que pasó con José. Pero miren, es algo muy, muy precioso, hermanos. ¿Y sabe cuánto tiempo pasó desde que Josué, estoy diciendo, de José llegó como esclavo hasta que fue puesto por gobernador? Pasaron 13 años, hermanos. 13 años como esclavo él en otro lugar. Y cuando José, hermanos, ve a sus hermanos, vemos una actitud ya diferente. Nos vamos a ir a Génesis 45, del 5 al 9. Muchas veces nosotros no entendemos el por qué. Nosotros nos quejamos, hermanos, pero ¿por qué estoy pasando esto? Pero en su debido tiempo, hermanos, Dios nos va a mostrar por qué estamos pasando aquellos. A veces nosotros culpamos a nuestro cónyuge. El problema somos nosotros. Culpamos a nuestros hijos, culpamos al vecino. No, a veces enfóquese en usted mismo. Usted puede cambiar. Usted no puede cambiar a los demás. Las pruebas suyas, Dios se las está poniendo a usted. Las pruebas de cada quien, dice, lleve su carga, hermanos. Entonces miremos lo que dice Génesis 45, del 5 al 9, dice: cuando ya Josué, hermanos, se da a conocer a los hermanos tuvieron temor por lo que habían hecho, ¿verdad? Le dijeron, ya este es el momento en el cual José se va a vengar. Hermanos, ya José fue vendido a los 17 años. Cuando se dio a conocer a los hermanos, ya José tenía 39 años, habían pasado 22 años. Por eso los hermanos, para empezar, los egipcios se pintaban la cara y todo, y 22 años había pasado bastante tiempo, no reconocían a José. Y le dice, ahora pues, dice, le dice José a los hermanos, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Jehová delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá a vosotros, sino Dios. Miren lo que había entendido Josué con el paso de los años. No me enviasteis vosotros a mí, dice, sino Dios. Pues me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto, dice. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Las circunstancias, hermanos, Dios las prepara. Yo muchas veces, hermanos, creo que hay cosa complicada cuando se tiene su hogar y usted tiene escasez. Está pasando, como dice, coyó el partido, coyó el comido. Pero usted está así, hermano, y de repente, ¡pum!, le sale algo que usted ni por cerca se lo esperaba, hermano. Pero en esos momentos, fíjese que no es fácil, pero yo he aprendido a decirle, Señor, gracias. ¿Por qué? Porque es que no ganamos nada con afanarnos. Por nada estéis afanados. El Señor no en vano nos dice, por nada estéis afanados. Pero hermanos, hay cosas mucho mejores que el dinero. Sentir la presencia del Señor, estar seguro de que si nos vamos con Él, es el mejor regalo que Dios me ha dado a mí, es la salvación. El mejor regalo es ese, otro es la familia que Dios me ha dado. Y a veces nos afanamos por cosas, hermanos, y somos bendecidos grandemente, pero es que como nosotros tenemos el molde del mundo, que la bendición todo lo vemos en lo económico. Si usted tiene el molde del mundo, usted se va a sentir frustrado. Usted va a decir, pero si yo antes de conocerte al Señor vivía mejor. No diga eso, porque dice la palabra que nunca dirás que los días pasados fueron mejores que los actuales, porque de eso nunca hablarás con sabiduría. Usted no sabe, hermano, lo que Dios va a hacer en su vida. Y preferiblemente vivir con escasez y tranquilidad que tener abundancia y no tener paz. Y mire qué dice la palabra, hermanos, del Señor respecto a la paciencia. Vamos a ir a Hebreos 12, del 1 al 3.
Dice, hermanos, que estas mismas pruebas que pasamos las pasan los hermanos en todo el mundo. No somos casos especiales, hermanos. Todos pasamos por estas pruebas. Y esta es una carrera, hermanos. Esta es una carrera en la cual el día de mañana vamos a recibir nuestro galardón. Dice Hebreos 12:1, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos delante. Pero mire acá, corramos con paciencia. Y eso es lo difícil de entender, porque nosotros a veces tenemos tanto tiempo de andar en los caminos del Señor, y nosotros queremos que el Señor nos utilice en esto, que nos utilice en lo otro. No, hermanos, el Señor, mire, ve, la obra es de Dios. Él es el más interesado que la obra se haga bien. Entonces usted simplemente corra con paciencia esta carrera, que en su debido tiempo, si usted no se desvía, hermano, Dios lo va a usar grandemente. Tenemos que tener puesta la mirada de nuestro Señor. Corramos con paciencia, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y dice, hermano, en el versículo 1 dice, despojémonos de todo peso y del pecado, hermanos, porque eso sí es lo que nos va a afectar en la carrera, hermanos. El pecado va a afectar nuestro andar con el Señor. Nosotros no podemos vivir, hermanos, como vivíamos antes. Vamos a tener nuestras luchas, pero ok, viene la Navidad. No, ahorita está la fiesta del trabajo. Una bailadita no hace nada malo, dice. Pero ¿y el testimonio suyo? Su testimonio. Si usted tiene que tener mucho cuidado, usted es templo del Espíritu Santo. Miren, yo este año tengo 2 años de no ir a la fiesta del trabajo, y este año me toca ir porque es obligatorio. Pero ya no tengo la lucha con la bailada, hermanos. El primer año, esta pierna no se me había convertido, yo estaba así, en la mesa, ¿va? Pero no, ahora ya no, ahora hermano, yo me siento y no, ya solo le hago así. Ya veo la hora que ahora me puedo escapar. No, hermano, si tenemos una lucha, como le digo, las luchas a medida vamos pasando el tiempo, las luchas de nosotros son diferentes. El Señor nos va mostrando otras áreas de nuestra vida, porque yo era un hermano, un bailarín. Gracias al Señor, que el Señor me rescató de ese mundo, hermanos. Leamos Hebreos 10, del 35 al 38, hermanos. Ahora bailo para Cristo. Dice, no perdáis vuestro galardón, no perdáis pues vuestra confianza, dice, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Para recibir las promesas que Dios tiene para nuestra vida, hermanos, es muy necesaria la paciencia. Miramos en la Biblia muchos ejemplos de paciencia. Miramos a Abraham, miramos a Noé. ¿Cuánto tiempo estuvo Noé construyendo el arca, hermanos? Y dice de que en el tiempo que Noé estaba construyendo el arca, hermanos, nunca había llovido. Entonces imagínense la fe que tenía Noé y la paciencia de estar haciendo esto. Pero fue obediente, pero por esa paciencia que él tuvo para hacer aquello, hermano, fue salvo él y su casa. Miren los beneficios de la paciencia, de poder esperar en lo que Dios tiene para nosotros, de poder recibir las promesas que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos de los que estamos aquí no tienen promesas? Todos tenemos promesas de parte de Dios. Somos hijos de Dios. En la palabra, hermanos, hay muchas promesas para sus hijos. Una de las promesas es que estamos de paso sobre esta tierra, hermanos, que somos peregrinos, que nuestra tierra no está acá, nuestra tierra es allá en los cielos, es celestial. Nosotros somos seres celestiales, estamos en esta tierra. Andamos de paso por acá. Y no nos afanemos por tener cosas en esta tierra. Si usted puede tenerlas, está bien, pero que eso no lo aleje de su amor más importante, que es el Señor, hermanos. Dios es lo más importante en su vida.
La bendición no es Dios, no es el dinero, es Dios. Tenerlo a Él es lo más importante. Si usted lo tiene a Él, lo tiene todo, porque si usted tiene al Señor, tiene el temor del Señor, va a saber disfrutar lo que Dios le da. No es malo tener dinero, no, es una bendición. Dios no nos quiere pobres, pero si tenemos el temor del Señor, vamos a disfrutarlo con sabiduría, hermano. No nos vamos a alejar de Él. Y mire la paciencia, hermano, dice el Lucas 21:19. ¿Por qué es importante la paciencia? Dice Lucas 21:19, dice: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Y por qué le dice esto, hermanos? Que con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Porque muchos hermanos en los momentos de dificultad, en los momentos de prueba, se alejan del Señor, hermanos. Y en vez de afirmarse, de buscarse más del Señor, se resienten con Dios. No quieren el trato que Dios les da. Y en vez de estar ahí esperando, porque mire, paciencia es espera, estar quieto, estar callado, porque Él sabe lo que hace, hermano. Dios sabe, nosotros no sabemos nada. Nuestra mente es pequeña, hermanos, y no podemos comprender la grandeza de un Dios. Nosotros sabemos que Dios es grande, pero no tenemos ni siquiera la más mínima idea de cuán grande es. Sabemos que Él es grande, que Él es el creador del universo, pero nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor, hermanos. Así como son de grandes los cielos, dice, así de grandes son los pensamientos del Señor. Efesios 4:2 nos habla también este es un mandamiento, hermanos. Efesios 4:2. Dice: con humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Soportándoos con paciencia, soporte a su esposa, soporte al hermano. Paciencia, hermanos. En estos tiempos en los que vivimos, hermanos, creo que es lo que menos hay. Pero se puede, hermano. Yo le diré algo. El Señor no nos va a escribir algo que es imposible. Cuando usted se mete en la presencia del Señor, usted puede ser un buen testimonio. Y yo he optado, hermanos, porque una de las cosas en las cuales uno pierde la paciencia es cuando anda conduciendo. Yo lo he optado por andar el vídeo arriba. Si me insultan, no los escucho, hermano. Sí, porque es bien complicado que lo estén insultando y usted se muerda la lengua o le haga así, ¿verdad? Él los dientes y se ríe, es bien difícil. Pero sí nos pide acá, hermanos, que seamos pacientes para con los hermanos acá en la casa del Señor. Tenemos que ser pacientes y comprender algo. Hay hermanos que vienen comenzando en las cosas de Dios, son niños espirituales y actúan como un niño. Si usted es maduro, usted va a actuar como un maduro, pero va a tener paciencia. Pero imagínese qué feo es que usted sea maduro, pero no sea paciente. Como que es contradictorio. Una de las cosas que una persona madura tiene que tener es paciencia para poder soportar las flaquezas de los demás. Y miremos el Salmo 40 del 1 al 4. Y dice el Salmo 40 del 1 al 4, dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. En los momentos de dificultad, hermanos, dice: pacientemente esperé a Jehová. Y dice:
Y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor, hermanos, en esos momentos de dificultad, cuando no entendemos, hermanos. Yo muchas veces he venido atribulado, manejando, se me rodan las lágrimas, Señor. No entiendo, Señor, no entiendo, pero tú lo sabes. Pero viene esa paz de parte del Señor cuando yo me descargo, hermanos. Porque si usted es hombre, ¿quién le dice que un hombre no puede llorar? No, si un hombre perfectamente puede llorar porque está llorando delante de, mire, de su Padre Celestial. Él conoce las luchas que tenemos cada uno de los que estamos aquí. Ninguna de las lágrimas que nosotros derramamos pasa por alto para el Señor. Dice, se inclinó a mí y escuchó mi clamor. ¿Cuál es el clamor? Señor, ¿qué hago? Y clámele a Él, hermanos, porque en momentos de turbación uno muchas veces no sabe qué hacer y puede hacer algo que no es correcto. Muchas veces en momentos de dificultades usted puede buscar un consejo de alguien y le va a dar un mal consejo y se va a ir mal. Porque el problema es que eso de pedir un consejo, hermanos, no es a cualquiera que se le puede pedir un consejo. Porque una persona le puede dar un consejo en la carne y usted va a fracasar. Y mire, ve, ¿qué es lo que hace el Señor cuando usted le clama y dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación? Porque uno se desespera, hermanos, en esos momentos de dificultad, no ve la luz. Puso mis pies sobre la peña, me sacó el Señor del pozo de la desesperación y puso mis pies sobre peña, dice, y enderezó mis pasos. Luego viene ya el descanso de parte del Señor y se puso en mi boca cántico nuevo, y ahí puede usted alabar al Señor. Alabanza a nuestro Dios, dice, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Y miren, hermanos, qué importante es cuando uno pone la confianza en el Señor, aún en momentos de dificultad, porque las personas le dicen a usted, ¿y cómo hace usted por lo que está pasando y actuar de esa forma? Es que no soy yo, sino que es Dios en mí, hermanos. Dios es el que hace la obra en mi vida en esos momentos de dificultad. Yo soy débil, hermanos, pero cuando yo soy débil, entonces el Señor me fortalece, entonces soy fuerte. Pero cuando reconozco que soy débil, lo voy a buscar a Él. Pero si yo soy orgulloso y me estoy ahogando en un vaso de agua, hermanos, y no quiero reconocer que lo necesito a Él, no voy a salir del pozo de la desesperación. Voy a seguir ahí sumergido y hasta me voy a enojar con Dios, me voy a enojar con el Señor. Me voy a enojar con Él, le voy a reclamar, porque no estoy aceptando lo que está viniendo a mi vida. Como le dijo Job a su esposa, recibiremos de Dios solo lo bueno y no aceptaremos lo malo. Hermanos, vienen cosas buenas y cosas malas a nuestra vida, pero todo es con un propósito de parte de nuestro Señor. Ahora el Salmo 25:3. Y miren, hermanos, en momentos de dificultad dice, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Pero si ustedes esperan en el Señor, jamás el Señor lo va a dejar defraudado, hermanos. El Señor nos conoce perfectamente y el Señor sabe hasta cuándo. Conoce nuestra capacidad de aguante que nosotros tenemos. Simplemente esperemos pacientemente. Y mire, la palabra pacientemente, hermanos, paciencia es esperar tranquilamente, pacientemente. Mire, porque de dónde es que agarra el enemigo, hermanos, para estarnos bombardeando la mente. Empieza a estar lanzando dardos. Vos no vas a salir de esto, Dios ya te dejó, Dios se olvidó de ti. No, miramos lo que le pasó a José. Dice que Jehová estaba con José. Usted ponga su nombre. Jehová estaba con Miguel, Jehová estaba con la hermana Stacy. Jehová está con cada uno de nosotros en las pruebas que estamos pasando, hermanos. No nos sintamos, hermanos, que Dios no nos ha abandonado, porque Dios no nos ha abandonado. Dios tiene grandes cosas para cada uno de los que estamos aquí. Y como les digo, somos producto en proceso, todavía no nos han terminado, hermanos. Y ya para ir terminando, miremos Santiago 5 del 7 al 13. Por tanto, hermanos, dice, tened paciencia hasta la venida del Señor.
¿Hasta cuándo debemos tener paciencia? Hasta la venida del Señor, hermanos. Y que yo sepa, hermanos, el Señor no ha venido. Todavía lo estoy esperando. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad, dice, cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Afirmad vuestros corazones. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Y aquí el juez está delante de la puerta, dice. No os quejéis, porque eso es lo que sucede, hermano. Muchas veces cuando estamos en la tribulación nos empezamos a quejar. Eso es lo que hizo el pueblo de Israel, hermanos, a quejarse. Se empezó a quejar en el desierto. ¿Y el desierto qué significa? Significa prueba. Entonces, cuando estemos en medio de la prueba, hermanos, estemos con la mirada puesta en el Señor. El último versículo, hermanos, Isaías 41:10. En esos momentos de dificultad, hermanos, enciérrese en el secreto y ore a su Padre, y su Padre que está en los cielos lo va a recompensar, dice. Y el Señor les dice en esta mañana, Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre, hermanos, Dios está con nosotros. Por más que nosotros no sintamos al Señor, que digamos, Señor, ¿por qué no siento tu presencia? No, esto es por fe. Esto no es por vista, hermanos. Nuestro caminar es por fe. Los discípulos del Señor tuvieron la oportunidad de tenerlo a Él, pero igual que nosotros tuvieron muchas pruebas. Miren a Pedro, había estado con el Señor 3 años y en el momento de la prueba lo negó. Entonces pongámonos de pie, hermanos, para despedir este tiempo y ponerlo en las manos del Señor.